como un tema social. Construir una sociedad inclusiva es construir una sociedad democrática. Una sociedad excluyente no es ni será democrática. Y la verdad es que todos somos diferentes en esta sala. No solo porque unos cojean y otros no, porque unos oyen y otros no, porque unos caminan y otros están en silla de ruedas, sino porque todos somos diferentes. Tenemos inteligencias diferentes. Hay inteligencias emocionales, matemáticas, ¿no? Inteligencias deportivas, inteligencias de motricidad fina, ¿no? Y otros que somos extraordinariamente torpes en otras cosas. Todos somos diferentes. Y la educación moderna nos enseña que hay que reconocer esa diferencia y atenderla, potenciar las faltantes y desarrollar las capacidades existentes. Y cada ser humano tiene extraordinarias capacidades. Y es tarea de la sociedad ser capaz de recuperarlas. Y es un reto, y los testimonios han sido bien crudos, en este sentido, reconocerse como uno es. ¿No es cierto? Tenemos el privilegio que no han tenido otros. Hemos salido del closet, ¿no? Hay otros que no salen del closet en varios otros terrenos. Nosotros hemos salido del closet, hemos tenido que reconocernos. Y nos ha sido doloroso. Como para todos es doloroso reconocerse en sus virtudes y en sus defectos, en sus habilidades y en sus carencias, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso los testimonios que hemos tenido han sido extraordinarios. Michael Urtecho ha dado un testimonio, por ejemplo, sobre el costo de la ignorancia del tema de la discapacidad, ¿no es cierto? A los 5 años le diagnosticaron lo que tenía. 5 años. Un país que no tiene prevención, que no tiene diagnóstico temprano, que no tiene maestros formados para distinguir en una sociedad pobre, que no tiene médicos que traten el tema de discapacidad como tal y que lo distingan, ¿no es cierto? Que en las facultades de arquitectura no le enseñan a los futuros arquitectos que la rampa no es un costo, es un medio distinto a la escalera, ¿no es cierto? Y que el ancho de la puerta no hace más cara la puerta, pero permite que entre la silla de ruedas, ¿no es cierto? Y que las viviendas populares no tienen por qué tener pasillos por donde no pasa una silla de ruedas, o habitaciones donde no entrará nunca la abuela que use silla de ruedas porque no puede dar vuelta a la silla para que siquiera se pueda echar en la cama, ¿no es cierto? Y que el diseño debe ser universal, más que extraordinariamente estrambótico, para ser exquisito, para permitirle a todos oportunidades. Y eso tiene que ver con visiones de la sociedad, con igualdad de derechos, de oportunidades, con instrumentos diferentes para iguales derechos, que es un problema fundamental. Y esta es una sociedad profundamente ignorante, no solo por la pobreza, por las dificultades de la educación, sino porque simplemente ignora problemas. No hay data sobre discapacidad. ¿Ustedes saben cuánto dijo el censo del año 93, que era el volumen de personas con discapacidad en el Perú? 1.3% de la población. El promedio mundial es 10%. Estados Unidos tiene entre 10 y 11% de personas con discapacidad. ¿El Perú podría tener 1%? Es decir, eso solo obedece a la forma como se hizo la encuesta, a lo agresivo que era la pregunta, a la falta de preparación de los entrevistadores. Y cuando yo le propuse a Kuczynski que en el censo pasado se incluye una pregunta sobre discapacidad, me dijo que no, que costaba 16 millones de soles hacer la pregunta. Y entonces nos metieron 5 preguntas sobre vivienda. Si es de ladrillo, si no es de ladrillo, cuántas puertas tienen, y qué son las ventanas, porque claro, el negocio de la construcción es más beneficioso que el negocio de la discapacidad en un país pobre. Entonces la pregunta no se hizo. Y eso es política. Eso es política. Y para que un tema político sea tal, hay que tener fuerza política para imponerlo, ¿no es cierto? Para colocarlo en la agenda, como bien ha dicho Luis Miguel del Aire. Creo que este es un tema central y es un tema importante. Para encarar este problema necesitamos reconocerlo como un tema de derechos, como un tema transversal, social, económico, político, ético, cultural, como un tema de reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Necesitamos trabajarlo científica y técnicamente, necesitamos data, y yo me felicito que una consultoría para la cual me contrató, porque yo soy un discriminado, pero no por ser cojo, sino por ser de izquierda. Entonces es muy difícil conseguir trabajo.
Y me contrató el convenio Hipólito Unanue sobre educación de los países andinos. Y hice un estudio comparativo sobre discapacidad y políticas de discapacidad en la región andina. Y este estudio ha sido un instrumento, junto sin duda a la dirección del convenio, para que se forme un grupo de trabajo interministerial de ministros de salud para encarar políticas comunes sobre discapacidad entre los países andinos, para buscar data común, para buscar conceptos comunes sobre discapacidad, para desarrollar investigación común, para proponerla como política transversal en este terreno. Y esto, más la Convención de Naciones Unidas que el Perú ha firmado prontamente, ¿no es cierto? Ojalá que la aplique tan prontamente como la ha firmado, porque hasta ahora no le ha dedicado un cobre al TAN, ¿no? Para llevarlo adelante, se convierta la letra, ¿no?, en realidad, y la política sea aplicada para todos. Creo que es indispensable que tengamos una política de prevención, pero también una política de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, de acceso a la seguridad social. El Perú no tiene seguro social para personas con discapacidad, no tiene derecho a la jubilación y ni siquiera tiene derechos médicos privados, que son carísimos en este terreno. Necesitamos una política de educación inclusiva. En el Perú hay miedo a incluir personas con discapacidad en los colegios. Sienten que los chicos normales, entre comillas, se van a atrasar si tienen niños con discapacidad, cuando eso alentaría una educación personalizada, ¿no es cierto? Y alentaría una educación plural, y alentaría tecnologías más modernas de educación en este terreno, y sobre todo humanizaría la educación y reconocería la pluralidad y la responsabilidad democrática en la que debemos formarnos desde el colegio, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el derecho al empleo y a oportunidades para el empleo. La gente tiene miedo a emplear personas con discapacidad, considera que puede ser una rémora, que van a pedir licencias de salud a cada rato, que se van a jubilar temprano, que van a producir menos, y todos los estudios revelan lo contrario. Las personas con discapacidad, por preservar su trabajo, trabajan más y rinden más, pero la lógica es diferente en este terreno. Y las personas con discapacidad tenemos que entender que nosotros no vamos a resolver nuestro problema. Este es un problema social, político, estatal, ¿no es cierto? No es un problema de las personas con discapacidad. Tenemos que intervenir en la solución del problema, pero el problema es de toda la sociedad, de todo el país y del Estado. Y por lo tanto las soluciones implican políticas públicas. Y tenemos también que buscar hacer del tema de discapacidad no solo un tema de políticas públicas, sino un tema de cooperación internacional, ¿no? Es un tema en el cual hay mucho que aprender y mucho que enseñar. Y yo creo que América Latina está viviendo un proceso de constitucionalización de nuevos derechos extraordinarios. Yo les recomiendo que lean la Constitución boliviana y la Constitución ecuatoriana respecto a dos capítulos que me parecen extraordinarios. Uno es el capítulo que tiene que ver con los sectores vulnerables de la sociedad y las personas con discapacidad. Hay un capítulo de la Constitución dedicado a las personas con discapacidad y los grupos vulnerables. Y hay otro capítulo que tienen los ecuatorianos que es extraordinario, que son los derechos de la naturaleza. Es decir, cambiar la noción de la naturaleza objeto por la naturaleza sujeto, en la interrelación con el ser humano para la vida, que creo que es una cosa que modificará profundamente el pensamiento de los seres humanos. Y eso implica inclusión. Así como inclusión de las personas con discapacidad, inclusión también de la extraordinaria sabiduría de los pueblos originarios de esta América, que tuvo una de las culturas más extraordinarias en el Imperio Incaico, en los mayas y los aztecas, en Centroamérica y América del Norte, que a diferencia de la cultura judeo-cristiana, del capitalismo y de lo que ha derivado del capitalismo después de la cultura occidental, de manejar a la naturaleza como un objeto, ¿no?, como una materia de que respetar procesos y no manejarlo todo en función exclusivamente de la rentabilidad.
cuando incluyamos pueblos originarios, personas con discapacidad, mujeres, niños, con igualdad de derechos, justa, equitativa e igualitaria en oportunidades para todos. Muchas gracias.